Bien, amados hermanos, hoy queremos entrar a la palabra del Señor. Este día hemos tomado a bien, ¿verdad?, hablar de un tema, hermano, que quizás usted ya ha oído antes, ya conoce, pero sentí que quería, hermanos, esta semana hablar de estos puntos durante la semana, ¿verdad? Queremos comenzar con este hermoso tema que se ha titulado La brevedad del hombre. Bendito sea el nombre del Señor, porque realmente, amados hermanos, esto es una realidad, ¿verdad? Que nosotros, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que tener, hermanos, conciencia. Y aunque es un tema, ¿verdad?, que es un poco complejo para la mente, porque muchas veces no queremos, hermanos, en lo humano, en el sentido humano, reconocer que el hombre, ¿verdad?, es breve en esta tierra. Pero necesitamos saber eso, que dice la Biblia acerca de nosotros, y poder meditar, hermanos, en los puntos principales que el Señor quiere que nosotros meditemos. Porque aquí, hermanos, el único que tiene eternidad es Dios. Nosotros, hermanos, el Señor ha prometido darnos una vida eterna con Él, pero pues a este proceso de nosotros va en partes, y eso es lo que vamos a tratar de exponer este día. Pero antes queremos, hermanos, tomar la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 14, que por cierto ahí va a estar basado la mayoría de este mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Job, capítulo 14, vamos a leer el versículo 1 y 2 para tomar una base, pero ahí está centralizado el mensaje de esta mañana. Queremos leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A la letra dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Que el Señor añada, hermanos, bendición a la palabra del Señor este día. Queremos, bendito sea el nombre de nuestro Dios, hablar acerca de este punto, amados hermanos, con el cual nosotros, los seres humanos, o por lo menos los creyentes, debemos meditar acerca de nosotros mismos y de la vida. En estos días, bendito sea el nombre de nuestro Dios, algunos hermanos me han escrito, bendito sea el Señor, y eso lo pone a pensar a uno, porque pues ellos han visto recientemente la pérdida de sus seres queridos, de algunos de sus seres queridos, y uno pasa por un proceso, hermanos, cuando esto sucede. Bendito sea el nombre del Señor, y lo pone a pensar en uno. El sabio Salomón nos recomienda a nosotros que es muchas veces mucho mejor pensar en la casa de luto que la casa, bendito sea el nombre del Señor, donde hay fiesta o regocijo, ¿verdad? Dice el proverbio que nosotros debemos considerar más pensar en la casa de luto, porque en la casa de luto nosotros tenemos más oportunidad de pensar en la vida, en pensar en la muerte, en la eternidad, y pensar en nosotros, en nuestra condición. Este versículo del libro de Job nos confirma algo, hermanos, que ya sabemos, que nosotros, ¿verdad?, somos, el primer punto es que nosotros somos de corta duración. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando la Biblia nos dice eso, lo dice de que el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Cuando dice que es de corto de días, es que vamos a durar poquito. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces esta parte no le conviene a la mente asimilarlo. Bendito sea el Señor, porque nadie quiere pensar en el tema de la muerte o pensar en cuánto tiempo vamos a vivir.
pero deberíamos, hermanos, caminar a la luz de esa verdad. Nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre los días de nuestra vida. No tenemos, dice la palabra del Señor, potestad sobre eso. Bendito sea el Señor. Y lo que el versículo comienza diciendo, ¿verdad? Primero lo escribe estos amigos de Job acerca de lo que le estaba aconteciendo a Job. Job estaba en un proceso, hermano, muy tremendo en ese momento. Estaba con una llaga en su cuerpo que no sabemos a plenitud cuánto tiempo le duró, pero lo que sí describe la Biblia es que era una llaga intensa que le hacía pasar mucha pena, mucho dolor a la vida de este hombre. Y mientras esto estaba sucediendo, ¿verdad? Estos hombres escriben acerca de la realidad de la vida, que eso es una cosa que nosotros también debemos meditar, que somos de corta duración. En el tiempo antiguo, hermanos, la gente duraba muchísimos años, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que la gente, bendito sea el nombre del Señor, duraban, ¿qué? 700 años, 900 años y cosas así son los que la Biblia menciona, y uno dice, wow, pero ¿cómo duraba la gente antes? Estos son, hermanos, parte de los misterios que existen en la Biblia. Lo que la Biblia responde a tal situación es que al aumentarse la maldad del hombre, el Señor decide acortar sus días, porque imagínese que una persona mala o perversa viviera 900 años, imagine cuántos años tendría para poder hacer maldades. Y al ver esto, Dios, que verdad tiene un control absoluto de su creación, la Biblia dice que Él es el que tiene el dominio en el cielo y en la tierra, el que tiene el dominio sobre todo ser que vive, incluyéndonos a nosotros. La Biblia dice que por haberse aumentado la maldad en el hombre, entonces Dios decide, ¿verdad?, acortar los días del hombre. En el Salmo capítulo 90, este es un versículo, hermanos amados, muy real. El salmista escribe ahí acerca de la eternidad de Dios y lo transitorio que es la vida del hombre, literalmente. Y este salmo lo escribe Moisés, ¿verdad? Cuando, bendito sea el nombre del Señor, en el versículo 10, este hombre escribe que los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos dice son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Porque lo que está resaltando ese salmo o ese versículo en especial es el mismo punto del que estamos hablando. La brevedad de la vida, lo corto, hermanos, que es el tiempo en los que el hombre va a vivir. Este salmo le llama lo transitorio, porque realmente es una transición del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que vemos en ese versículo? Que ahí señala un número de años. Y no podemos nosotros garantizar, ¿verdad?, cuántos años va a vivir cada ser humano, porque eso no está en nuestra potestad. Pero lo que sí dice que 70 serán los días, yo pienso, hasta donde llega la fuerza del hombre, ¿verdad?, en todo su esplendor, porque dice que si fuese más robusto, o sea, más fuerte, ¿verdad?, que una persona robusta, una persona que, bendito sea el nombre del Señor, tiene esa capacidad de resistir, de ser firme o firmeza, o tiene una complexión muy fuerte o con buena salud. Puede ser que se refiera a ese punto, una persona que es vigorosa, sana, entera, saludable. Lo que dice ahí es que en lo más robusto, o sea, en lo más saludable que pueda vivir, o en lo más entero que pueda vivir el hombre, o lo más sano, serán los 80 años. Y cuando yo, la primerita vez que me encontré con este versículo, me asusté sinceramente, hermano, porque recuerdo hace tantos años atrás
que digo yo, Dios mío, Padre Celestial, en ese tiempo yo tenía como 20 y tantos cuando encontré este versículo. Pero hoy ya no tengo 20 y tantos, tengo 47 años, bendito sea el nombre del Señor. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta cuando despertamos al punto real, es que el tiempo está corriendo. Otros dicen el tiempo vuela, otros dicen el tiempo está deprisa, otros decimos el tiempo no se siente, porque lo que está pasando son nuestros años. Bendito sea el nombre del Señor. Se cumple lo que dice Job, corto de días. Se cumple lo que dice el Salmo 90, es transitorio. Bendito sea el nombre del Señor. 70 podrá ser un número pequeño, hermanos, para algunos, y para otros será bastante. Lo cierto es que quien resiente eso es el cuerpo mismo. Nosotros hoy en día vemos a personas, bueno, nos vamos a incluir nosotros, que hoy, hermanos amados, bueno, si comparamos las generaciones, yo recuerdo ver a mi abuela, ¿verdad? Una abuela por parte de mi papá. Esta señora, hermanos, vivió 105 años y era una señora tan saludable externamente hablando, porque ella murió de vejez. O sea, Dios señaló un día para llevársela, pero durante su vida era una señora muy sana. Realmente poco se enfermaba ella. Ella poco, hermanos, no tenía enfermedades externas como para decir está padeciendo de esto, literalmente, pero hay una historia en su vida muy grande, muy enorme. En ese tiempo recuerdo yo que ella nos contaba, bendito sea el nombre del Señor, que tenían unos cuidados extremos cuando ellos salían al pueblo y caminaban grandes distancias. Ellos no venían a la casa a mojarse porque venían calurosos. Tampoco me cuenta ella que, bueno, cosas que no sé si puedo decir aquí en la radio, hermanos, pero lo cierto es que tenían unos cuidados extremos cuando ellos tenían hijos, que pasaban los 40 días de la dieta realmente bien cuidados. O sea, realmente ellos se amarraban su cabeza, andaban que no hacían fuerza, tenían un cuidado extremo cuando ellos daban a luz, y sobre todo en sus periodos, como dice ella, ¿verdad? Que no tenían estos desajustes que tenemos nosotros hoy en día, que a veces no le prestamos cuidado o atencionamos el cuidado de la salud nuestra. Entonces uno se preguntaba antes, o se pregunta hoy en día, ¿por qué la gente de antes duraba más y por qué la gente de hoy dura menos? Bendito sea el nombre del Señor. Pero una parte de eso, hermanos, es el cuidado que la gente se pone para vivir, y otra es el descuido que la gente tiene para vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo decía dentro de mi cabeza cuando era más joven, ¿será que todos nosotros vamos a vivir así como mi abuela? Decía yo, ¿verdad? Como que mi cabeza trabajaba mentalmente y pensaba, como ella murió de 105, probablemente mi papá también va a morir o va a vivir bastantes años, y yo también voy a vivir muchos años. Ese era un pensamiento humano, lógico, de un niño. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando nos damos cuenta, la realidad es otra. Mi padre muere de 82 años, hermano, y nos damos cuenta que no es cierto. O sea, eso depende de, hermanos, el estilo de vida que la persona viva, del cuidado que se da a sí mismo. Tal vez esta mañana, ¿verdad?, el Señor toca áreas en nuestra vida para que por lo menos, hermanos, pensemos, por lo menos le demos un poquito de mente, hermano, a la vida, a nuestra vida, al cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia es correcto. Es una transición, es un tiempo corto. El Salmo dice que van a ser 70. Hay gente que se asusta. Yo no me asusto, porque una de las cosas reales que comprendí con el tiempo cuando crecí es que aunque la Biblia diga 70 y que los robustos van a ser hasta 80, eso no depende de nadie, no depende de usted cuánto tiempo va a vivir, ni de mí tampoco. Yo no sé cuánto tiempo voy a vivir, por lo menos sé que según esa cuenta ya voy por la mitad. Bendito sea el nombre de Dios.
¿Por qué, hermano? Porque la mitad de 70 son 35, yo ya voy por 47. Cuando hacemos las matemáticas, nosotros ya estamos encaminados en estas cosas. Y nos damos cuenta que parece que ayer me casé, ya tengo casi 22 años de matrimonio. Entonces, cuando nosotros hacemos las sumas, es que la mente se pone a pensar realmente. Pero este día lo que yo quiero es que usted le preste cuidado a la realidad que dice la Escritura acerca de nosotros. Que estos años que dice el Salmo 90 van a ser con molestia, con muchísimo trabajo. ¿Acaso no es cierto que hoy en día esas es las palabras más eficaces en nuestro vocabulario? Qué dolor tengo, que me duele esto, qué cansado estoy. Y así pasa toda la semana de lunes a viernes con un afán increíble, con una, hermano, con una molestia muchas veces de física o con un trabajo enorme, porque ahora todo está más incrementado. La Biblia dice que el mal aumentó, entonces aumentó también, ¿verdad? Ese afán en la gente, y también el cansancio, la mala salud, bendito sea el nombre de Dios, y toda esa cosa es algo que nosotros debemos de considerar, porque a eso Job dice: la vida es corta y hastiada de sinsabores, o sea, de cosas que le producen disgustos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí está el día a día del hombre presentándose, hermano, no solo con cansancio físico, sino con cansancio emocional. Hoy en día hay tanta cosa por la que uno tiene que pensar, o hay tanta cosa, hermano, por la que uno debe meditar, ¿verdad? Hoy la vida, la gente anda más acelerada, anda más estresado. La gente ahora anda más estresada. La gente anda con menos tiempo para dar a otros y con menos tiempo para recibir de otros, ¿verdad? Estamos, hermanos, en un mundo en donde que ahora nos vemos al tiempo y los saludos duran menos. Tenemos a veces, y esto es algo, hermanos, que ha sido provisto a la vida, porque al aumentar una cosa disminuye la otra. Yo recuerdo, hermanos, que para un hijo antes era un deleite uno sentarse a platicar con sus padres y sentarse a platicar con los abuelitos. Bendito sea el nombre de Dios. Ellos le contaban unas historias impresionantes del pasado a uno y uno se reía y las aprendía. Vaya a ver ahora, estamos en una generación totalmente diferente, o sea, son otras cosas las que estamos mirando, y lo que estamos viendo es que ahora la gente tiene poca paciencia, poca calma, poco tiempo para compartir con los demás. ¿Por qué? Porque la vida, hermanos, está pasando frente a nuestros ojos demasiado veloz. Y como dice ahí, ¿verdad? Hastiado y sin sabores. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso lo dice la Escritura, que es algo, hermanos, que es una vida, hermanos, que es estar hastiado. Es una persona que le causa disgusto todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y así está, hermanos, corriendo el hombre en esta vida, hermanos, en disgustos muchas veces. Es raro la persona que disfruta su día o que disfruta las cosas, disfruta la vida, voltea a ver arriba, ve el sol y dice: Señor, gracias. Es raro, porque la mayoría de gente se hastía por el calor, que por la lluvia, que por esto, que por lo otro, y la gente anda en un estado, como dice el versículo: hastiado de sinsabor, no le haya sabor a nada. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces tenemos la primera razón para agradecer a Dios por el día que nos regala, y muchas veces nos pasa aún a los creyentes que ni eso agradecemos. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que el versículo está diciendo es que la vida es corta y que está llena de sinsabores, o sea, de disgustos, ¿verdad? Y una de las cosas, bendito sea el nombre del Señor, que debemos aprender es que tenemos que apreciar lo que tenemos el día de hoy. Hay unos dichos que yo pocas veces, hermanos, les tomo importancia cuando los veo por ahí, pero hay algunos que impactan con una realidad. Vivimos nosotros, hay gente que vive
anclada en su pasado, no pueden olvidar lo que les hicieron, lo que hicieron. No pueden, hermanos, están anclados al pasado, y hay gente desesperada pensando en el futuro, pensando qué van a hacer, cómo van a lograr las cosas, qué van a obtener, cómo les va a ir en el futuro. Tienen miedo de la vida, tienen miedo de la enfermedad, tienen miedo de la economía, tienen miedo de todo, y la gente vive en esa condición. Y pocas veces se le da gracias a Dios por el presente, por lo que yo vivo hoy, por lo que tengo hoy, por lo que disfruto hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús dijo que no le prestáramos cuidado al día de mañana, porque el día de mañana ya, hermanos, no está en nuestras manos, no está en nuestro poder, no sabemos si lo vamos a vivir. Y dice el Señor, ¿verdad?, en los evangelios, que cada día trae un afán propio, un trabajar enorme, una situación que arreglar cada día, algo que se presenta y que le va a traer un toque a la cabeza, o sea, una preocupación, vaya, o algo por hacer. Y muchas veces nosotros ni descanso le damos a la mente, nos vamos a la cama pensando a qué hora nos vamos a levantar, qué vamos a comer, qué vamos a hacer de comida, todo lo que tengo que hacer, y le agregamos a la vida una lista de batallas que cada día hay que bregar con ellas. Entonces, estas son las cosas que hacen que la persona viva hastiada, hermanos, de la vida, de sinsabores, porque hay cosas que, o sea, nos guste o no, querramos o no, hay que hacerlas. Y muchas veces aún a esas mismas cosas que hacemos a diario le ponemos buena cara algunos días, y otras veces le ponemos una cara o una actitud que no nos sentimos cómodos. Y ahí es donde se cumple esta palabra, que la vida es breve y hastiada de sinsabores. Ahora estamos en un tiempo más siento yo, más movido, más veloz, porque nosotros comenzamos hoy un día de semana y de repente a la vuelta de la esquina ya estamos en día viernes de nuevo. Así está deprisa la vida, y tenemos que pensar que cada día, como dijo Jesús, trae su propio afán, y que nosotros debemos, hermanos, meditar en el Señor. Por eso es que he titulado este mensaje La brevedad de la vida del hombre, o sea, la brevedad del hombre. Somos breves para todo. El versículo 2 dice: sale como una flor y es cortado. La Biblia nos compara con estas cosas para que entendamos, hermanos, que hoy estamos bien bonito. Porque ¿qué es lo que pasa cuando en la mañana uno se levanta y aquellos árboles están floreando? Normalmente en la mañana es para que esa flor amanezca abierta, bonita, reluciente, preciosa. Pero dice, y en la tarde ya lo cortan. O sea, y una vez la flor cortada ya no tiene la misma vida que tiene cuando está pegada al árbol. Habla también otro versículo que la palabra del Señor dice que como somos como la flor, que en la mañana, ¿verdad?, amanece contenta y en la tarde se marchita. Y nosotros vemos ese efecto en los árboles. Y así es la vida del hombre. O sea, esa vida que dice ahí, ¿verdad?, toda esa belleza del hombre, todo ese esplendor, hermano, toda esa, como yo le digo, va. Y me río, hermano, porque lo medito para mí, bendito sea el nombre de Dios. Esa fuerza, toda esa belleza de la juventud, hermano, no hay joven que, es raro el joven que no es bonito. La mayoría de jóvenes son lindos, una belleza bonita que tiene la juventud, y nosotros fuimos jóvenes también. Y digo ahora yo estoy que fuimos, porque ya no somos tantos. Bendito sea el nombre del Señor. Todo ese esplendor y toda esa fuerza, todo ese gozo que pueda tener, cae, hermano, ante el golpe de la vida, del golpe de la enfermedad, el golpe de la muerte. Mire, cuando una persona se enferma, pierde todo eso, ¿verdad? Si vemos nosotros, un ejemplo, va, si nosotros nos ponemos a ver esas fotos, ¿verdad?, de hace 20 años atrás, nos vamos a dar cuenta de que el tiempo ya pasó, que el brillo ya no lo tenemos lo mismo, ni la fuerza tampoco. ¿Por qué? Porque
el tiempo nos va a dar la razón de que esta apariencia nuestra ya no es la misma. En el libro de Job, capítulo 4, verso 21, dice, su hermosura, dice una pregunta, ¿no se pierde con ellos mismos? o sea, y eso, y le pongo el ejemplo de la foto porque si usted y yo vamos al pasado y nos damos cuenta cómo nos mirábamos de jóvenes, éramos una chulada completa realmente. Pero cuando ya los años pasan, todo eso cambia, eso va cambiando. Entonces, lo que hace, ¿verdad?, la palabra del Señor es mostrarnos estas cosas para que pensemos en ella y valoremos aquello que es importante. El hombre sale como la flor, es cortado, dice, huye como la sombra y no permanece. Todo eso tiene que ver con la fuerza, el brillo del hombre, que es, hermanos, marchitado, ¿verdad? La apariencia cambia, ya no somos los mismos en ningún sentido, ni en lo físico, ni en fuerza, y mucho menos en salud. Mientras somos jóvenes, el joven hermano no piensa que se va a enfermar o que puede morir, pero en realidad ahora, entre más se aumenta el mal, más breve se está volviendo la vida, mucho más breve, porque nosotros vemos ahora, y eso se lo digo de verdad con mucha tristeza, hermanos, nosotros vemos ahora, hermanos, una cantidad de jóvenes muriendo ahora porque están metidos, hermanos, en vicios de drogas, de vicios, hermanos, que ahora eso está más aumentado. Yo recuerdo, y le digo porque yo creo que fui una de la última generación que vio a nuestros ancianos el estilo de vida que tenían, saludable, hermanos. Yo no recuerdo ver a mis abuelos borrachos, de verdad no recuerdo esa etapa. No recuerdo tampoco verlos fumar, no recuerdo no tengo esas imágenes en mi cabeza, porque eran ancianos muy sanos de mente, de pensamiento. Vaya a ver ahora, no sé, ahora uno tiene que andar, hermanos, ahí bastante fuerte de rigor para que estos muchachos no se metan en lío, porque las ofertas que el mundo les ofrece afuera, estas son las ofertas. Y un muchacho se puede perder de un día para otro. ¿Por qué? Porque el mundo está atestado. Si ahora todas estas cosas son legales ahora en estos países de nosotros donde vivimos ahora, hermano. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta de que entre más acelere el hombre su vida al pecado, pues más pronto se va a ir y no le toca de otra. ¿Por qué? Porque cuando usted ve un muchacho desenfrenado en carácter, en conducta, yo no sé, hermano, yo vivo un poquito, una de las cosas que me costó adaptarme de este estado de la Florida fue el aceleramiento con el que vive la gente. Afuera, hermanos, usted sale a estos tráficos de acá y usted no sabe por dónde le pueden pegar, porque aquí la gente anda todavía dos veces más acelerada que en otros lugares. Y la gente anda con una impaciencia encima que si pudieran pasar encima de su carro lo harían. ¿Por qué? Porque andan acelerados y los jóvenes andan ahí uno ve las noticias que un joven se mató, que iba a alta velocidad, que esa carretera es un accidente de un lado, de otro. Y cuando usted ve, la mayoría de personas algunas veces son jóvenes. Y eso es triste. La causa número 1 de muerte en la juventud es por varias razones, ¿no? Una de ellas es que hermanos no tienen cuidado en manejar y mueren por eso. Otros hermanos porque andan ocupados en el teléfono y eso les distrae y se matan por causa de eso. Y otros hermanos porque andan en hermanos con estupefacientes dentro del cuerpo, ya sean drogas, ya sea alcohol, ya sean otras cosas, que ahora hay una infinidad de esos. Entonces, y así la vida del hombre se acelera más pronto para morir. Y por eso es que cuando usted y yo vamos a un cementerio, a veces a mí me da por leer las lápidas que están en los cementerios y usted va a ver, y a veces ahí ponen la fecha que nace y la fecha que muere, y usted se da cuenta que hay personas ahí, jovencitas, hermanos, que hace rato están ahí,
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el concepto que tenemos nosotros a veces en la mente de que el hombre va a morir porque está viejo o va a morir por enfermo, eso ya no es ahora tan real. Ahora muere todo el mundo, hermano. Hay enfermedades ahora tan terroríficas, hermano. Yo estaba viendo el día de ayer, hermanos, niños que ahora de 5 años, de 3 años, de 2 años, de años, les encuentran enfermedades como los cánceres. Y esas cosas son tristes, hermano, porque apenas a veces uno cuando muere un joven, cómo le duele el alma, aunque no sean nada de uno, hermano, porque se lo lleva, hermanos, la muerte en la mera flor de la vida. Y uno se da cuenta, Dios, qué terrible es esto. Bendito sea el nombre del Señor, porque así como está de acelerado el mundo, el pecado también está acelerado. El hombre tiene que caminar a la luz de esta verdad, hermanos amados, y tiene que, como dice ahí, ¿verdad?, que una vez que este hombre abre sus ojos. ¿Cuándo el hombre abre sus ojos? Cuando nace. ¿Acaso no es la primera reacción que tiene el bebé cuando nace? Pues en Job capítulo 14:3 dice: sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un abrir y un parpadear de tiempo de la vida, que hoy nacemos y de pronto nos encontramos que estamos en juicio con el Señor, ¿verdad? Y ahí la pregunta que hace es: entonces, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y responde: nadie. ¿Por qué? Porque aquí se trata de lo espiritual. Aquí se trata, bendito sea el nombre del Señor, que la brevedad depende de la mano de Dios, pero bendito sea el nombre del Señor, el hombre se encontrará un día en juicio con el Señor. Y me traes a juicio contigo, le dice el escritor de este capítulo de Job, me traes a juicio contigo. ¿Por qué? Porque si hay alguna cosa que va a estar permanentemente delante del hombre, es su pecado. Eso dice la Biblia, que el pecado de nosotros siempre va a estar delante de Dios. O sea, el hombre puede pecar en la oscuridad, donde nadie lo ve, pero no puede librarse del ojo de Dios. Y el hombre no puede borrar la mancha que produce el pecado. Entonces, por eso es que en ese versículo hace como un juego de palabras donde le dice: le abres los ojos y luego lo traes a juicio contigo. Le está diciendo: ahora nace y al morir tiene que presentarse delante de ti. Ahora, ¿quién lo hará limpio o quién lo hará inmundo? Y pregunta: nadie. Entonces, aquí es donde el Señor trata en el área espiritual con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, es una condición que pone al hombre separado de Dios. Eso dice la palabra del Señor, que el pecado trae separación del hombre. ¿Qué es la única causa por la que el hombre se separa de Dios? El pecado, porque Dios es santo, es puro, es limpio, mientras que el pecado es sucio, es una mancha. Y es una mancha que no la saca nadie, sino que el profeta Jeremías dice, ¿verdad? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado va a permanecer aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Y esto es algo que también debemos considerar. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, como dice esa misma escritura en el versículo 5 de Job 14, ciertamente sus días están determinados. O sea, hay un límite y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límite de los cuales no pasará, dice la Biblia. No pasará. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que Dios tiene límites. A veces me toca a mí, y esto se lo digo porque yo me tocó entender este punto justo para la víspera de la muerte de mi padre, porque yo vivía preocupada porque yo decía: ¿será que mi papá va a morir pronto? Y vivía en una zozobra, hermano, una angustia, porque yo decía: el teléfono va a sonar y nos van a decir que mi papá ha partido. Mi padre sufrió
sufrió su enfermedad muchos años, pero los últimos 2 años fueron muy difíciles para él. Pero la última vez que él estaba internado, teníamos una angustia enorme y un temor y todo eso. Y yo le dije, Señor, yo no quiero vivir en este temor. Yo sé que tú tienes el control de la vida de mi padre y yo quiero tener tranquilidad en medio de esta situación. Y el Señor me empezó a ministrar la palabra de Dios acerca de este tema. O sea, que los días del hombre los determina el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios determina el día que nace y el día que parte de la tierra. Así que nadie tiene que tener temor de la muerte, porque nadie sabe cuándo está determinado su último día. Lo único que entendí es que en la fila de la muerte estamos todos ubicados. Lo que pasa es que nadie sabe quién va adelante, quién va en medio y quién va atrás. Porque dice la palabra del Señor que aún los días y el número de los meses está cerca de ti, le dice el escritor a Dios. O sea, quien conoce ese día es el Señor, ¿verdad? Y le dice, tú fuiste el que le pusiste límite. Límite, o sea, hay un límite de los cuales no pasará, dice la Biblia. O sea, si a Dios le place, imagínese, va, como mi abuela, va, que le extendió tantos años. La Biblia dice 70, otros 80, pero si el Señor ya le da más de 80, yo creo que eso se le llamaría extensión de misericordia. Hay gente que vive esa cantidad de años y usted se dará cuenta de que esos ya son regalos extras de parte de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ampararnos a este Dios, ¿verdad? Y ser, hermanos, humildes en este punto. No le hagamos grandes planes a la vida. Y hermanos, y si en algo tenemos que hacer algún plan, metamos a Dios en la lista de ese plan como la cabeza principal. Por eso una de las recomendaciones que el Señor reprendió en personas y nos invita a nosotros es cuando el hombre hace planes y no cuenta con Dios. Cuando la Biblia dice que aquel rico decía, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con los graneros? No me alcanzan, voy a derribarlos, voy a hacer otros más grandes. Y voy a decirle luego a mi alma, alma, gózate. El Señor vio la actitud de ese hombre y le dijo, necio, ¿has considerado que esta noche puedo venir por tu alma? Y esas son las cosas. Por eso es que cuando Santiago dice que los hombres dicen, vamos a hacer esto y aquello, iremos a tal ciudad y vamos a traficar, dice ahí, ¿verdad? Pero hablando del sistema económico que hablaban de ese tiempo. O sea, en el trueque que dicen, ¿verdad? Cuando la gente iba hasta otros pueblos para hacer negocios. Y dice, y decimos nosotros, iremos a tal ciudad y haremos esto y haremos aquello. Cuando dice el consejo que hace, ¿verdad? El escritor, el que hace Santiago, dice, en vez de decir, si el Señor quiere, haremos esto y haremos aquello. Y quizá es la frase que debería estar en nuestra boca todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vaya, si el Señor quiere, amanecemos vivos. Si el Señor quiere, voy a hacer algo. Si el Señor quiere, lograré lo que me estoy proponiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Por esa razón debemos hacer planes en la vida, pero incluyendo a Dios, hermano. Y hacerla, hermanos, sin Dios es un poquito, hermanos, diría yo, como le dijo Dios a este hombre, una necedad total. Una necedad, un orgullo terrible, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta verdaderamente que la vida depende más de lo que Dios diga que de lo que yo diga. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 4, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice en el versículo 13. En el versículo 13, hermanos, de Santiago dice, vamos ahora los que decís,
hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero Él dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que hacer un plan sin incluir a Dios es ser un poco uno muy orgulloso y ser muy necio, según la Escritura. ¿Por qué? Porque Santiago dice: somos como el vapor, ¿verdad? ¿No saben que la vida es como la neblina? ¿Usted ha visto la neblina de las mañanas algunas veces? Eso es un ratito de tiempo que está ahí, y aunque usted no vea nada, al ratito la fuerza de la luz hace que esa neblina desaparezca. Bendito sea el nombre del Señor. Así que así es el hombre. Así es el hombre en la mano del Señor. Le dice el escritor: si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Esto es lo que dice. ¿Qué es lo que pasa si Dios nos abandonara? Si Dios dijera: voy a soltar a este, ¿le pasaría o nos pasaría? Nos pasaría lo que este Dios le dijo a aquel hombre que dijo: voy a hacer esto y lo otro el día de mañana. Y le dijo: necio, esta noche vengo por tu alma. ¿Qué pasa? Si nosotros fuéramos abandonados por Dios, dejaríamos de ser, dice el versículo. O sea, dejaríamos de vivir, vaya. Ya ni viviríamos, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que a veces esto me hace sentir a mí, hermanos, que cada vez que yo digo: gracias, Señor, por el día que nos regalas, porque si yo no veo el día de hoy como un regalo, no estoy apreciando la obra de Dios. En realidad, hermanos, cada día que abrimos los ojos es un gran regalo del Todopoderoso para nosotros, porque ese versículo dice que si a Dios le placiera abandonarnos, simplemente dejaríamos de ser. Y mientras tanto, dice el versículo, lo que va a pasar es que vamos a estar deseando como el jornalero su día. ¿Cuál es el jornalero? El trabajador. Que el trabajo pase para terminar su día, ¿verdad? ¿Por qué dice ese versículo? Y da una situación de una simbología. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Va a retoñar y sus renuevos no faltarán. Si la raíz, si se envejeciera en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Esta es la simbología, una comparación que hace Dios cuando se corta un árbol y cuando Dios decide cortar al hombre. El árbol dice, escuche bien, dice que aunque lo corte, tiene esperanza. O sea, va a retoñar, va a echar renuevos, va a echar ramas nuevas. Si estuviera viejo el árbol, pero si tiene raíz en la tierra, el tronco va a ser muerto en el polvo. O sea, va a secarse. Pero si percibe el agua, o sea, si le llega un poco de agua, va a reverdecer y hará copa, o sea, se hará grande. La copa de los árboles es toda esa parte verde que echan. Y dice, hará copa como planta nueva. Eso hará el árbol. Pero dice después, mas el hombre morirá y será cortado. Este ya no tiene chance. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? ¿Verdad? Dice, como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Así que esto habla acerca del tiempo de la vida.
Nuestros tiempos en realidad están en la mano del Señor, y los poderes de la naturaleza, ya sea lo que sea, actúan bajo la mano de Dios. O sea, Dios es el que manda, y como dice la Escritura, en Él vivimos y en Él nos movemos, en Él somos, porque si Él decide cortarnos, a Dios solo le basta quitarnos el oxígeno y nos morimos, ¿verdad? Cuando la gente valora la vida, cuando está en el hospital con una máquina que depende del oxígeno del hospital, y a veces nosotros caminamos 40, 60, 70 años sin una máquina, respirando simplemente el oxígeno que nos ha dado Dios. Y muchas veces el hombre lo que le muestra al Señor es una ingratitud muy enorme, ¿verdad? Muy grande, bendito sea el nombre del Señor. Y aunque no tenemos potestad del último día, que eso solo está en la mano de Dios. Cuando murió mi padre, yo supe, esto fue lo que el Espíritu me daba a entender, que el día de la muerte está señalado en el cielo. Dios es el que tiene ese día. Y yo dije, Señor, ¿y qué dice tu palabra? En el libro de Eclesiastés, capítulo 8, verso 8, dice que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. ¿A qué se refiere? Al día de la muerte. No hay hombre, hermano, no hay hombre. Cuando Dios dice, este día me llevo a tal persona, ese día se lo va a llevar exactamente en el minuto señalado, en la hora dicha, en el día dicho. ¿Por qué? Porque no hay hombre, dice la Biblia, que tenga potestad sobre el espíritu para retener al espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y ahí no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Así que esto es algo, hermanos, que se trata de que esta vida de la tierra es breve, pero es significativa, o debería ser significativa para nosotros. No vaya a ser que, como dice el profeta, pase la siega, termine el verano y nosotros aún no hemos sido salvos. ¿Para quién es esta pregunta? Para aquel que tiene que arreglar cuentas con el Señor, para aquella persona que le está pasando su tiempo, se le está acabando su vida y todavía no se ha encontrado con el Dios que le puede regalar la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano amado, todo en esta vida se acaba. Bendito sea el Señor. Dios nos puede dar años de fuerza, pero viene un día en el que Dios corta esa fuerza. Bendito sea el Señor. Dios nos puede permitir cosas, pero si no manejamos bien esas cosas, el Señor también puede tomar cualquier decisión sobre nosotros. Bendito sea el Señor, sobre nuestra vida. Bendito sea el Señor. Por eso es que nosotros vemos que la conducta de nosotros ante la vida, ante lo que Dios nos permite, debería ser importante, o debería ser un poco valiosa a la vida de nosotros, a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque lo que vemos nosotros es que todo se va a acabar. Todo se acaba, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros observamos en la vida de Sansón? Vaya, por ejemplo, Dios le dotó una fuerza impresionante, pero él en su momento no consideró a Dios como lo más principal, aunque Dios había sido parte de la decisión de la vida de este muchacho. ¿Y qué es lo que pasa cuando el hombre decide pelear contra Dios? Viene Dios y lo que hace es cortarlo y que apartarse de él. La Biblia dice que para que Sansón pudiera aprender una gran lección, Dios se tuvo que apartar de él. O sea, la Biblia dice que él jugaba con eso. Jugaba, ok, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Que a veces es el juego de la vida del hombre. El hombre piensa que Dios va a estar con él todo el tiempo. Sansón pensaba que Dios está conmigo. Por eso es que cuando le decían los enemigos, Sansón, los filisteos vienen contra ti, él se despertaba y bueno, hacía destrozos cuando el Espíritu de Dios descendía sobre él.
Pero hubo un día que el espíritu ya no estaba sobre él. ¿Y qué sucede? Le llega su día también, que le va preparando el Señor para llevárselo. Y allá, estando ciego y todo golpeado y trabajando para sus enemigos, se dio cuenta que había fallado, levantó su mirada al cielo y le dijo: Señor, dame la oportunidad de que yo vengue esta situación delante de mis enemigos. Y Dios se lo permitió, pero esa oportunidad no la va a tener todo el mundo, sino que aquellos ante los cuales Dios tiene misericordia. Entonces, nosotros hoy podemos ser grandes en algo y luego ser desechados por el Señor. Y luego podemos tener una cosa y luego no tenerla. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la relación del hombre con Dios. Es la relación. Judas andaba con Jesús. Cualquiera puede decir que tenía todas las de ganar. Andaba con el maestro. Pero fue un apóstol que andaba en apariencia con él y no tenía ninguna relación con Jesús. El Señor le invitó a que arreglara su condición, pero él no quiso. Y ahí es donde vemos que él no tomó en cuenta a Jesús y por eso fue desechado en el mismo momento. Y cosas así como la Biblia nos dice, ¿verdad? Que esta gente tuvieron oportunidades, algunos tuvieron fuerza, otros fueron honorables. Nabucodonosor, por ejemplo, tuvo un gran poder, era un rey y tuvo oportunidad, hermanos, pero cuando se expresó que él no necesitaba a Dios, que todo lo que hacía lo hacía por su fuerza, por su sabiduría, y Dios se apartó y se dio cuenta que era nada. Bendito sea el nombre del Señor. Así nosotros hoy en día, si no estimamos tener en cuenta a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? No sabemos qué clase de final tendremos. Si elegimos tener en cuenta a Dios, si elegimos tener en cuenta realmente a este Dios, entonces tenemos promesas de que Él estará con nosotros y que vamos a terminar al final con Él. Bendito sea el Señor. Pero si decidimos, ¿verdad?, que no tenemos en cuenta a Dios, no hay esperanza, hermanos, ¿verdad? Porque cuando Dios decida quitar la vida, si no tiene en cuenta a Dios, bendito sea, nadie podrá dar su vida en rescate por nosotros. Eso dice el Salmo 49:7. Nadie podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. O sea, si no lo hago yo con mi relación con el Señor, nadie lo hará por mí. Porque esto es una cosa personal entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Aquí es donde vemos, hermanos, que entra, hermanos, esa humillación de parte de nosotros, ¿verdad? Esa humillación que debemos tener delante de Dios antes de que el hombre sea llevado al punto de ser cortado, de partir de esta tierra. Antes de que Dios envíe, hermanos, o permita una enfermedad o el dolor, en donde vamos a perder el confort de la vida, la tranquilidad, y vamos a ser, hermanos, cortados de la tierra, como dice ahí la palabra del Señor. Morir, hermano, nadie quiere morirse, pero un día nos va a tocar. Está establecido para los hombres que mueran una vez. Pero ¿por qué permitir, hermanos, llegar a una etapa agonizante de dolores, hermanos, cuando nosotros podemos desde ahora entrar en ese plan de Dios para salvarnos y poder estar en relación linda con Él y estar amparados en su misericordia? En vez de aplazar este arrepentimiento que el Señor nos pide, estarlo aplazando. No, hoy no puedo, mañana no, hoy estoy muy joven, hoy estoy trabajando, hoy estoy en esto. Y la gente va aplazando el arrepentimiento, el tener una relación con Dios, y espera que a la hora de su lecho de muerte, ¿verdad?, Dios tenga misericordia, cuando lo único necesario por hacer ahora es simplemente reconocer que necesitamos a este Dios, que estando con el Señor, Pablo dice que el morir en Cristo es una ganancia, pero y el vivir también. O sea, estar en el Señor trae frutos buenos, ganancias, trae beneficios, pero sin Cristo dice que no hay esperanza. No le irá bien a la persona, Dios no le va a prolongar los días,
sino que por cuanto no teme a la presencia de Dios, entonces dice, no le va a ir bien. Eso dice Eclesiastés 8:13. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. O sea que el temer a Dios trae unos grandes beneficios. No esperemos, hermanos, que se convierta en un trabajo duro el día de la muerte o en un dolor agonizante que usted y yo no podamos ni hablar. Cuando nosotros leemos el libro de Job capítulo 33, nos damos cuenta que antes de Dios llevar al hombre a ese estado, primero le habla. Dios quiere hablar con el hombre y por eso es que la Biblia dice, Dios le habla al hombre de una o dos maneras, pero el hombre es el que no comprende. Dios le habla a través de sueños, de visiones, le habla con voz audible, envía a personas elocuentes para que le digan al hombre cuál es su deber, que el hombre debe escapar de la soberbia, el hombre debe escapar de todas estas cosas para que, bendito sea el nombre del Señor, encuentre al final de su vida, hermano, lo que el Señor quiere, porque eso es lo que el Señor quiere, que el hombre viva con Él. Así que no lo incapacite nadie, hermano, ni el tiempo, ni el afán, ni las cosas para acercarse a Dios. Acuérdese que Dios es eterno, pero nosotros somos breves. Él no tiene problema. Si yo me enfermo, Él sigue siendo Dios. Si yo estoy sana, Él es Dios. Si yo vivo, Él es Dios. Y si yo me muero, Él sigue siendo Dios. Los que tenemos el problema somos nosotros. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Así que esta mañana he querido meditar en esto, porque quiero también que usted medite en esto, que vea la necesidad que tenemos, ¿verdad?, de encontrarnos con este Dios, de que veamos esperanza en el Señor ahora que tenemos vida. La vida terrenal es breve, hermanos, pero es algo que debemos considerar y no debemos pasar el tiempo, porque es necesario que el hombre tenga no solo una cuenta personal con Dios, sino que esté a cuentas con el Señor, ¿verdad? Para que no vengan estos días, como dice la palabra del Señor, días malos, días miserables, en los cuales va a tener el hombre que, aunque sea fuerza, mire, cuando una persona está muriendo en el hospital, está deseando no irse, y muchas veces Dios le extiende la vida para poder, hermanos, tratar todavía con esa persona, pero muchas veces la necedad del hombre hace que el hombre viva eternamente alejado de Dios. Y este Dios de nosotros quiere que vivamos cerca de Él, tanto en esta vida como en la venidera. Y esto es algo que debemos nosotros considerar con seriedad. Yo quiero orar esta hora para dar gracias por esta palabra, hermanos, y para que el Señor nos siga fortaleciendo. Si hay algún amigo que me escucha en la radio, si hay alguien que su condición espiritual no es la mejor, está, hermanos, que necesita arreglar su relación con Dios, corra a hacerlo. No espere que le llegue, bendito sea el Señor, que le llegue, hermanos, estos días agonizantes de enfermedades, de dolores, donde, hermanos, se le haga difícil su vida. Bendito sea el Señor, sino más bien que pueda correr ahora a estos brazos misericordiosos del Señor y ponerse a cuentas con el Señor, para que así, ya sea que viva o ya sea que parta, hermano, tenga garantizado que algo bueno nos espera allá arriba, ¿verdad? Esos eran los deseos de Pablo, que el hombre viva en Cristo, porque vivir en Cristo es que tiene garantía de algo. El resto dice, ni esperanza, ni le irá bien, ni Dios va a hacer algo, ni va a prolongar, por cuanto el hombre no teme al Señor. Y estas son las cosas que son las más primordiales, hermanos, que debemos considerar en esta vida que nosotros caminamos. ¿Tiene afanes regulares de la vida? No los podemos evitar, pero en medio de ese día, acuérdese que Dios es el dador de la vida. Él es el que nos regala todo, hermano. La vida, la fuerza, la salud. Por Él dice Pablo, nosotros vivimos, somos y nos movemos. Si Él quisiera no hacerlo, ni vivimos, ni somos, ni nos movemos. Pero este Dios es grande, hermano, es misericordioso, y yo quiero orar esta mañana
para darle gracias por esta hermosa palabra que el Señor nos pone en el corazón y en la mente para tratar y poder meditar en esto. Padre amado que está en los cielos, le damos gracias porque usted es bueno, es grande, es maravilloso, suyo es el poder, suya es la gloria, y le damos las gracias porque usted nos concede, Señor, este hermoso privilegio de poder hablar de su palabra. Esperamos que ella corra como una voz poderosa al corazón y a la mente del hombre que está ahí, Señor, a los hermanos que están meditando, que podamos ser personas agradecidas por la oportunidad que nos brinda, no solo a nosotros, sino a nuestra familia, de estar vivos, de estar de pie, de ser, Dios mío, y de estar, como dice su palabra, de movernos. Padre amado, muchas gracias por cada oyente que esta mañana ha estado atento a la voz de su pueblo, a la voz de su palabra, a la voz suya, a la meditación, bendito Dios, que debe tener el hombre acerca de su corazón, bendito Dios, y que pueda usted obrar en ellos, Padre Santo, esta palabra, discernirla por el Espíritu en sus corazones, y pueda usted, bendito Dios, ministrarle su corazón y su conducta, bendito Dios, ayudarle y fortalecerle en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le pedimos, Padre amado, que sea usted obrando en sus vidas, tratando con ellos, Padre Santo, obrando, Dios eterno, moviendo sus corazones hacia toda verdad, hacia toda obra justa. Padre amado, dándole gracias porque la palabra también viene a nuestro corazón, bendito Dios, para presentarnos la verdad, para recordarnos que es más grande usted que nosotros y que todos tenemos de alguna manera una dependencia de su mano. Que todos, bendito Dios eterno, en el nombre de Jesús podamos dar gracias por cada bendición que nos rodea. En esta mañana, Señor, le alabamos y le bendecimos, Padre amado. Ayúdenos a todos a seguir adelante, a tener la sabiduría, la diligencia, el entendimiento para buscarle, para temerle, para servirle, Señor. Para eso le pedimos que su mano poderosa, Señor, nos siga fortaleciendo y ayudando. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos, hermanos, dejar un canto para que usted se deleite. Quiero que mi vida sea una fragancia. Ese es el canto que dejamos para ustedes, hermanos, en esta mañana. Disfrútelo y podamos meditar en el Señor. Amén. Levántate, salterio, despiértate tu arpa, entónale alabanzas a tu Creador. Desbórdense palabras que nacen en mi alma, entonándole alabanzas a mi Salvador. Quiero que mi vida sea una fragancia, perfume tu trono por la eternidad. Que mi melodía vuele con el viento, un dulce sonido hasta el más allá. Quiero que mi vida sea una fragancia, perfume tu trono por la eternidad.
dulce sonido hasta el más allá. En tu presencia, Señor, quiero yo habitar. Por eso yo te pido que quites de mi vida todo lo que impida poderme a ti acercar. Quita de mi vida orgullos y mentiras, contiendas y envidias que me hacen tanto mal. Quiero que mi vida sea una fragancia, perfume tu trono por la eternidad. Que mi melodía vuele con el viento, un dulce sonido hasta el más allá. Quiero que mi vida sea una fragancia, perfume tu trono por la eternidad. Que mi melodía vuele con el viento, un dulce sonido hasta el más allá. En tu presencia, Señor, quiero yo habitar.